Salte, no quiero que arruines mi cumpleaños. La voz de Adriana retumbó entre las luces cálidas del patio como un rayo desgarrando el cielo. Sus dedos pintados de rojo vino me señalaron como si fuera una intrusa recién llegada, alguien sin derecho a estar ahí. Los invitados, más de la mitad, ni siquiera sabía mi nombre, dejaron de masticar suspendidos entre una mordida y la incredulidad. La música norteña siguió sonando, pero parecía lejos, como si viniera de otra casa. Y a pesar de todo, yo sonreí, porque Adriana no tenía idea de lo que yo estaba a punto de hacer. Cuando pienso en ese día, todavía siento el olor del adobo que había preparado desde la mañana: ajo, chile, guajillo, orégano. Un aroma que siempre me recordaba a mi esposo, a nuestras fiestas familiares, a los tiempos en que mi casa era refugio y no un campo de batalla silencioso. Esa mañana me había levantado con una energía extraña, una mezcla de nostalgia y determinación. Era mi cumpleaños número 68, y aunque Adriana había insistido en organizarlo todo para que yo no me cansara, yo había preparado mi famoso mole negro a escondidas, solo por gusto, como quien quiere recordarse a sí misma que aún existe. Pero cuando salí al patio, lo primero que noté fue que nada tenía mi esencia. Las mesas estaban cubiertas con manteles color rosa pastel, un color que nunca me ha gustado. Las flores rosas, importadas blancas frías, reemplazaron mis bugambilias cortadas con cariño. Incluso el altar pequeño, donde siempre pongo la foto de mi esposo, desapareció sustituido por un letrero enorme que decía «Feliz cumple Lena» con brillantina dorada. Nadie me llama Lena, yo soy Elena como mi abuela. Y ahí estaba Adriana en el centro del patio dando órdenes como si fuera la dueña de la casa. Sus tacones altos golpeaban el suelo con una seguridad que a mí me asfixiaba. Vi a Rafael, mi hijo, cerca de la mesa de bebidas, mirando al piso mientras acomodaba vasos. No parecía feliz. No parecía nada. Desde que se casó con Adriana, su rostro se volvió una mezcla permanente de cansancio y resignación, como si viviera intentando cumplir reglas invisibles. Respiré hondo para no soltar un suspiro amargo. No quería arruinar mi propio día. Me acerqué a la mesa principal y con educación intenté sentarme. Era un asiento sencillo, pero estaba frente a un arreglo floral enorme que claramente costó más que toda mi pensión mensual. Ni bien toqué la silla, escuché el primer golpe. «No, no, no, esa silla no es para usted, suegra», dijo Adriana con una sonrisa tensa, sosteniendo una copa de vino. «Siéntese allá junto a la cocina, es mejor». Me señaló una silla plegable, casi escondida detrás de una maceta. Sentí que el aire se detenía. «Pero», murmuré, «¿por qué allá?» «Ay, suegra», dijo en voz alta, para que todos escucharan, «es que aquí necesitamos espacio para las fotos. Ya sabe, es mi cumpleaños también, ¿no?» Los invitados rieron, sin saber cuál era el chiste. Yo no. Mi corazón, aunque viejo, late con fuerza cuando me faltan al respeto. Y ese día ardía. Me quedé de pie, mirando la silla asignada como quien observa una sentencia. Tenía dos opciones: tragarme el orgullo o aspirar profundamente y seguir actuando como si nada pasara. Estuve a punto de hacerlo, de ser la suegra comprensiva que Adriana siempre decía que yo debería ser. Pero entonces, como si el destino hubiera esperado justamente ese momento, escuché una frase que no se suponía que debía escuchar. «Rafa, dile algo. Está ocupando mi lugar en la mesa». Mi lugar. Mi lugar en mi casa. Como si yo fuera un adorno viejo movido de estorbo. Rafael levantó la mirada
el rostro dividido entre dos mundos. Mamá, quizá es mejor que... Su voz tembló. ¿Que te sientes allá? Sí. No recuerdo haber sentido esa puñalada desde que murió mi esposo. Un hijo que pide a su madre hacerse a un lado. Un hijo incapaz de proteger a la mujer que lo llevó en brazos durante años. Entonces, sin darme tiempo a procesarlo, Adriana alzó la voz. La voz que abriría esta historia para siempre. Salte, no quiero que arruines mi cumpleaños. Nadie respiró. Ni siquiera el viento, que movía las luces colgantes. Y yo hice lo más inesperado, sonreí. Pero no era una sonrisa de resignación. No. Era una sonrisa tranquila, casi peligrosa, la de una mujer que lleva demasiado tiempo callando y que finalmente ha decidido hablar. Porque Adriana no sabía, no podía saberlo, que aquella mañana, mientras ella decoraba mi casa como si fuera un salón de eventos, yo había encontrado algo. Algo que cambiaría todo. Algo que ella jamás hubiera querido que viera. Y por eso sonreí, porque el juego había empezado. Y esta vez, yo tenía las cartas en la mano. A veces pienso que si alguien hubiera fotografiado la primera vez que vi a Adriana, nadie creería que estamos hablando de la misma mujer que me gritó en mi cumpleaños. Su sonrisa ese día era dulce, casi tímida, y llevaba un vestido azul claro que hacía juego con sus ojos. Rafael llegó tomado de su mano con esa expresión que no le veía desde la preparatoria, una mezcla de ilusión, nervios y orgullo. Mamá me dijo, entrando a la casa, quiero que conozcas a alguien especial. Mucho gusto, señora Elena, dijo ella con una voz suave, extendiéndome un paquetito envuelto en papel rosa. Era una bolsa de pan dulce todavía tibio, concha cuernito y una pieza que olía a piloncillo. Casi me derritió el corazón. Ay, mijita, qué detalle tan bonito, le dije, aceptando el regalo. Ese día, mientras tomábamos café en la mesa de la cocina, Adriana observaba todo con una admiración exagerada. Si yo servía agua, ella me decía que mis manos eran elegantes. Si movía una olla, que ojalá algún día aprendiera a cocinar como yo. Si hablaba de mi esposo fallecido, se tocaba el pecho como si realmente sintiera mi pérdida. Doña Elena me dijo en un momento que nunca olvidé de verdad, usted es una inspiración. Las mujeres de su generación, de fierro. Ojalá yo tenga su fortaleza. Me hizo reír, me hizo sentir vista. Y en esa época, después de tantos años viviendo sola, eso era algo que yo necesitaba más de lo que quería admitir. Rafael la miraba con un amor tan profundo que me tranquilizaba. Qué bueno, pensé en ese momento, que encontró a alguien que lo haga así de feliz. Yo solo deseaba que lo cuidaran, que lo quisieran, que no estuviera solo. Los primeros meses Adriana era un encanto. Cada domingo venía con flores, casi siempre girasoles. Cada visita lavaba los platos sin que se lo pidiera. Y cada conversación empezaba con un «¿Cómo está suegrita?», que sonaba sincero. Lucía, mi hija mayor, notó algo desde el principio. Mamá me dijo una tarde, mientras doblábamos ropa, a esa muchacha se le nota la mirada. ¿Cuál mirada?, pregunté riendo. La de alguien que calcula todo. Pero yo no quise escucharla. Ya había pasado demasiados años desconfiando del mundo. ¿Qué daño podía hacer una mujer que me traía pan y flores? La primera señal, que hoy en retrospectiva era un grito, llegó una tarde en que Adriana vino sin Rafael. «Suegra», me dijo sentándose a mi lado, «¿usted tiene los papeles de la casa a la mano?» Me quedé inmóvil con la cuchara en el aire. «¿Para qué los quieres?» «Ay, no se asuste», respondió riendo.
Es que estoy ayudándole a Rafa a ver lo de un crédito. Nada más quería ver cómo están los documentos, por si acaso. Yo había escuchado historias así antes, mujeres jóvenes aprovechándose de suegras confiadas, pero Adriana tenía esa manera de hablar que desarmaba cualquier alarma. No te preocupes, le dije con suavidad. Esos papeles están bien guardados. Claro, suegra. Como debe ser, contestó, sonriendo, aunque sus ojos no sonreían. Ese día, mientras se iba, noté que observó muy fijamente el mueble, donde guardo documentos importantes. Un detalle pequeño, pero que se me quedó grabado en la mente como una espina. La segunda señal vino durante la cena familiar que hicimos un viernes. Había preparado enchiladas verdes, las favoritas de Rafael, y todos comían animadamente. Adriana parecía encantada con cada cosa que decía mi hijo, como si lo celebrara por respirar. En un momento, Adriana miró alrededor de la casa y dijo: con un poquito de remodelación, esta casa quedaría hermosa. Podríamos ampliar la cocina, tirar esa pared, cambiar las ventanas. Lo dijo como quien habla de una casa de renta, no de mi hogar de 40 años. Pues sí, respondí intentando ser amable, pero a mí me gusta, así como está. Claro, suegra, rió de nuevo, pero imagínese qué moderno quedaría todo. Lucía la miró de arriba abajo con una ceja levantada. ¿Y por qué habría que modernizar algo que no es tuyo?, preguntó con frialdad. Lu, por favor, intervino Rafael. Solo digo lo que veo, respondió ella, sin quitarle los ojos de encima. Adriana sonrió, pero esa sonrisa no era la del primer día. Era tensa, fina, afilada. La tercera señal fue la más clara, y aún así yo la ignoré. Una tarde, Adriana llegó llorando a la casa. Rafael la seguía desesperado. Mamá, dijo él casi atropellando las palabras, ¿podrías prestarnos algo de dinero? Yo preocupada le pregunté qué pasaba. Adriana se cubría el rostro con las manos sollozando como si el mundo se fuera a acabar. Es que, dijo entre lágrimas, tuve un problema con mi tarjeta, un fraude. Me vaciaron la cuenta. No quiero que Rafa se estrese. No quiero arruinar nada. Era convincente, muy convincente. ¿Cuánto necesitas, mijita?, pregunté. Solo 40,000 pesos. Nada más hasta que se arregle. Rafael asintió apenado. Y yo los amaba a ambos. Así que abrí el cajón donde guardo mis ahorros de emergencia. Lucía llegó justo cuando yo contaba los billetes. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con un tono que me atravesó. Ayudándolos, hija. ¿Tienen un problema? No, mamá, dijo Lucía, acercándose a Adriana. ¿De verdad no puedes esperar al banco? Lucía, dijo Rafael, molesto. No estamos pidiendo tu opinión. Pues deberían, contestó ella, porque huele mal. Adriana lloró más fuerte, escondiendo la cara en el pecho de Rafael. Al final yo entregué el dinero. Lucía se fue furiosa. Y yo me sentí útil por primera vez en mucho tiempo. Hoy entiendo que Adriana nunca fue un ángel, solo sabía disfrazarse como uno. Pero en ese entonces yo estaba ciega. Y cuando uno quiere creer en lo bueno, incluso el veneno sabe dulce. Nunca imaginé que un hogar pudiera transformarse tan silenciosamente en un lugar ajeno, como si las paredes se movieran de sitio mientras yo dormía. Pero así fue. Mi casa, el lugar donde crié a mis hijos, donde lloré la muerte de mi esposo, donde cada objeto tenía un recuerdo, empezó a llenarse de cosas que no eran mías y a vaciarse de las que sí lo eran. Todo comenzó con pequeñas sugerencias de Adriana disfrazadas de ayuda. Suegra, ¿por qué no tiramos estas tazas viejas? Mire, están despostilladas, dijo un día, señalando el juego que mi esposo me compró en nuestro 10º aniversario. No, mijita, respondí con calma.
Esas tazas tienen historia. Ay, pero ya pasaron de moda, rió ella. Además, me da miedo que se vaya a cortar. Sin darme tiempo a guardar nada, tomó 2 tazas y las tiró directo al bote de basura. Las escuché romperse. Sentí que algo dentro de mí también se agrietaba. Rafael, que estaba al lado, solo dijo: Adriana tiene razón, mamá. Es por tu seguridad. Seguridad. La palabra que usarían una y otra vez para justificarlo todo. La segunda transformación llegó en forma de cajas. Muchas cajas. Adriana decidió sin consultarme que la casa necesitaba una reorganización profunda. Voy a ayudarte, suegra, dijo con ese tono fingidamente dulce. Tú ya estás grande para estar moviendo cosas. Y antes de que yo pudiera decir algo, comenzó a guardar mis manteles bordados, los que heredé de mi madre, en cajas etiquetadas como trastes que ya no sirve. Metió los frascos donde guardaba especias que yo misma había secado al sol. Mis libros, mis fotografías, todo. Espera, grité al ver que tomaba la foto de mi boda. Ese marco no se toca. Adriana me miró como si yo fuera una niña haciendo berrinche. Ay, suegra, es que está muy viejo. Vamos a ponerle uno más moderno, ¿sí? Lo arrancó de la repisa sin cuidado. La foto cayó al suelo. La recogí tan rápido como pude. Sentí un nudo en la garganta al ver la esquina doblada. No dijo disculpa. Nunca lo hacía. Luego vino la remodelación del patio, uno de mis lugares favoritos del mundo. Ahí celebré los cumpleaños de mis hijos, los aniversarios con mi esposo, las posadas con mis hermanos. Ahí estaba el limonero que mi marido plantó cuando nació Lucía y la bugambilia que yo cuidé durante más de 30 años. Una tarde llegué y encontré a 2 hombres cortando mis plantas. ¿Qué están haciendo?, pregunté con el corazón en la boca. Trabajamos para la señora Adriana, respondió uno. Nos pidió despejar el área para poner una terraza nueva. Sentí las piernas flojas. Corrí hasta encontrar a Rafael. ¿Por qué están cortando mis plantas?, pregunté casi sin voz. Mamá, dijo él tratando de tocar mi hombro. Adriana quiere hacer el patio más funcional. Dice que las plantas están ocupando espacios. Era el árbol de tu padre, grité. ¿Mamá? No exageres, respondió él cansado. Es solo un árbol. Para mí no era un árbol, era mi historia, era mi vida. Cuando vi caer la bugambilia, algo dentro de mí murió también. Lo peor, sin embargo, no fueron las plantas ni los objetos. Fue la forma en que Adriana empezó a adueñarse de los espacios sociales de la casa. Se volvió la anfitriona oficial de todo, cenas, reuniones, celebraciones. Invitaba a sus amigas, a sus primos, incluso a compañeros de trabajo que yo jamás había visto. Un sábado, sin avisar, organizó una carne asada. Cuando bajé en mi propia cocina, encontré a un hombre desconocido abriendo mi refrigerador. ¿Y tú quién eres?, pregunté molesta. Soy amigo de Adri, respondió él, sacando una cerveza como si fuera dueño del lugar. Me dijo que me sirviera. No supe si llorar o gritar. Adriana apareció justo entonces con shorts cortos y una cerveza en la mano. Suegra, ¿qué hace aquí?, dijo con tono de sorpresa. Váyase a descansar. Estamos ocupando la cocina. Esta es mi cocina, recalqué. Ella sonrió con esa sonrisa afilada que ya conocía demasiado bien. Claro, suegra, pero ahorita la estamos usando nosotros. Rafael llegó detrás de ella intentando calmarme. Mamá, ven, siéntate, no te alteres. Alterarme, susurré. Están usando mi casa como si fuera suya. Adriana levantó las cejas. Pues vivimos aquí, ¿no? No supe qué responder, porque aunque la casa estaba a mi nombre, aunque yo había pagado cada ladrillo, cada mueble, cada recibo, ellos actuaban
como si fuera temporalmente mía y permanentemente suya. El momento en que la humillación se volvió dolor real ocurrió en Navidad. La Navidad siempre ha sido sagrada para mí. Hacíamos romeritos, ponche, buñuelos. Cantábamos villancicos. Mi esposo se disfrazaba de Santa cuando los niños eran pequeños. La casa brillaba con adornos que guardé durante décadas. Pero ese año, Adriana decidió que la Navidad sería temática. Vamos a hacer algo más moderno, explicó. Todo plateado y blanco, nada de colores chillones. Mis adornos, los que hice a mano, los que compramos en nuestro primer viaje a Puebla, los que Rafael hizo en primaria, no estaban. ¿Dónde están mis decoraciones?, pregunté alarmada. Las donamos, respondió Adriana con una tranquilidad insultante. Ya estaban viejas. Donaste mis cosas sin preguntarme. Suegra rió, no se enoje. A nadie le gustan esos adornos antiguos. Esto es tendencia. Me giré hacia Rafael, esperando que por una vez reaccionara. Hijito. Mamá, por favor, no empieces. Adriana solo quiere lo mejor para todos. Lo mejor para todos, menos para mí. Aquel día cené sola en la cocina, mientras en el patio ellos brindaban entre luces plateadas que no significaban nada para mí. Y entonces llegó el comentario que abrió mis ojos. Una tarde escuché a Adriana hablando por teléfono en la sala. No había visto que yo estaba entrando. Poco a poco la voy a ir quitando del camino, dijo con voz firme. Esta casa necesita orden, y yo sé cómo lograrlo. Me quedé congelada. Ella no me vio, pero yo la escuché perfectamente, y entendí que lo que estaba viviendo no era solo falta de respeto, era un desplazamiento, una expulsión gradual, una batalla silenciosa. Y yo comenzaba a perderla. Nunca he olvidado el sonido de aquella frase. Poco a poco la voy a ir quitando del camino. Se quedó clavada en mi pecho como una espina que no podía sacar. Esa tarde intenté convencerme de que había malinterpretado lo que escuché, que quizá Adriana hablaba de otra cosa de otra persona. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que no era así. No después de todo lo que ya había pasado. Sin embargo, lo que descubrí después fue mucho peor. Una noche, unas semanas después de la Navidad plateada, que me hizo sentir más sola que nunca, me despertó el sonido de voces en la sala. Eran casi las 11. Yo ya estaba acostada desde hacía rato, porque últimamente el cansancio se me pegaba a los huesos. Me levanté en silencio. Mis rodillas viejas, compañeras de batalla, crujieron un poco, pero logré caminar hasta la puerta entreabierta de mi cuarto. Desde ahí escuché claramente las voces de Adriana y de su madre, la señora Verónica. Una mujer que siempre me había parecido demasiado sonriente para ser sincera. «Te lo dije», dijo Verónica, con una seguridad tranquila. Mientras esa mujer siga viviendo aquí, las cosas no van a avanzar. Ya sé, mamá, respondió Adriana molesta, pero Rafael no quiere presionarla. Todavía le tiene lástima. Sentí un latigazo en el estómago. Lástima, esa era la palabra con la que me describían. Adriana, continuó la madre, si no haces algo te vas a quedar sin nada. Esa casa vale millones. Si se la deja a Lucía o a los nietos tú, ¿qué tienes? Nada, respondió Adriana con amargura. Nada. Había un silencio, uno profundo, como si ambas estuvieran considerando algo que no se atrevían a decir. Entonces Verónica habló. Ya te dije cuál es la solución. Sí, pero Rafael no va a querer. Rafael hará lo que tú digas, si sabes manejarlo, dijo la madre con tono calculado. Tú lo conoces mejor que nadie. Él te necesita. Hazlo pensar que es por el bien de su madre. Adriana soltó un suspiro dramático. ¿Y si se niega?
Entonces lo convences, hija. Pero Elena no puede seguir aquí. Es un estorbo, no aporta nada, solo ocupa espacio. Mis manos comenzaron a temblar. Era como si el aire alrededor se hubiera vuelto más denso, más frío. Tienes que sacarla, insistió Verónica. Llévala a una residencia. ¿No quiere ir?, respondió Adriana claramente irritada. Pues habrá que hacer que quiera. El tono de esa frase me congeló la sangre. Podríamos decirle al doctor que está empezando a perder memoria, sugirió su madre. Que olvidó cosas, que se cayó. No me he caído, susurré sin querer, aunque nadie me escuchaba. Si el doctor lo confirma, Rafael lo aceptará. ¿Y la casa?, preguntó Adriana. Ahí es donde entra lo que te expliqué, dijo Verónica. Una vez que Elena esté en observación, la casa puede quedar bajo tutela temporal. Si Rafael firma unos papeles, podemos mover lo que se necesite mover. Y si Elena se da cuenta, no lo hará. Ella confía demasiado en ti. Sentí una náusea profunda. No solo querían sacarme, querían declararme incapaz, quitarme mi casa, mi historia, mi vida. Me llevé una mano al pecho para no colapsar. Mi esposo, si hubiera estado ahí, habría explotado de rabia. Él construyó esta casa con sus manos ladrillo por ladrillo, y ahora estas mujeres planeaban arrebatármela como si yo no existiera. Sin hacer ruido, caminé hacia mi habitación. Cerré la puerta. Me dejé caer en la cama como si me hubieran quitado las fuerzas. Y entonces escuché pasos, golpes suaves en mi puerta. Mamá, dijo Rafael desde afuera. ¿Estás despierta? Respiré hondo. Me limpié las lágrimas rápido. No quería que me viera así. Sí, hijo. Pasa. Entró con esa cara triste que se le hacía desde que se casó. Se sentó en la orilla de mi cama. ¿Estás bien?, preguntó. ¿Por qué no habría de estarlo? Adriana dice que últimamente te nota distraída. Ahí estaba. El plan ya había empezado. ¿Distraída? Sí que olvidas cosas, que estás muy cansada, que a veces no recuerdas conversaciones. Mamá, ¿es cierto? No, Rafael, dije con firmeza. Estoy perfectamente bien. Rafael bajó la mirada. Adriana solo quiere ayudarte. Dice que tal vez necesites hablar con un doctor. Me reí amarga. ¿Un doctor para qué, pues? ¿Para asegurarnos de que estés bien? Ahí se rompió algo dentro de mí. Rafael, dije con calma dolorosa, ¿tú crees que estoy perdiendo la cabeza? Mi hijo tragó saliva. No, mamá, solo me preocupo. Pero su preocupación era obediencia disfrazada. Yo conocía ese tono. Era el tono de un hombre que ama, pero que se ha vuelto débil. Hijo, susurré, ¿por qué Adriana quiere los papeles de la casa? Rafael se tensó. ¿Quién te dijo eso? Yo lo escuché. Hubo un silencio largo, uno que debería haber dicho todo. Mamá, dijo finalmente Adri, solo quiere que estemos seguros. Tú no puedes seguir sola. Y si pasara algo, la casa tendría que quedar protegida. ¿Protegida de quién?, pregunté. ¿De mí? Rafael no dijo nada, y su silencio fue más doloroso que cualquier palabra. Cuando salió de mi habitación, supe que ya no había tiempo que perder. No era solo Adriana, era también la mano de su madre, y peor aún, era la debilidad de mi propio hijo. Me quedé despierta toda la noche, pensando en las palabras que escuché en los planes que ellas tenían para mí. Sentí rabia, sí, pero también una claridad que no había sentido en años. No iba a dejar que me arrebataran mi vida. No iba a permitir que me declararan incapaz. No iba a permitir que me borraran. Recordé entonces algo que mi esposo me dijo una vez cuando la vida nos puso contra la pared. Cuando te quieran pisotear, Elena, no llores, piensa
planea y actúa. Así que eso hice. Pensé, planeé, me preparé. Porque Adriana no tenía idea de lo que yo iba a hacer, y cuando lo descubriera, no tendría dónde esconderse. Esa noche casi no dormí. Las palabras de Adriana y su madre daban vueltas en mi cabeza, como moscas alrededor de una herida abierta. Es un estorbo. No aporta nada. Residencia, papeles, incapaz. Cada frase se clavaba como aguja, pero entre todas hubo una que encendió algo dentro de mí. Ella confía demasiado en ti. Tenían razón, yo había confiado, demasiado. Y eso se había terminado. Al amanecer, me serví un café fuerte negro como mis pensamientos y marqué el número que conocía de memoria, aunque casi nunca llamaba. Bueno, contestó la voz de mi hija. Lucía, soy yo. Mamá, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Suenas rara. Respiré hondo. Era la primera vez que decía en voz alta lo que había descubierto. Necesito que vengas a la casa, dije, y necesito que vengas como abogada, no solo como hija. Del otro lado hubo un silencio cargado. Voy hoy en la tarde, respondió seria. No hagas nada hasta que llegue. Lucía llegó a las 5, con el cabello aún húmedo, una carpeta bajo el brazo y los ojos encendidos. Entró a la casa como un huracán silencioso, mirándolo todo como si de pronto viera ese lugar con otros ojos. Sus ojos de abogada. Nos sentamos en la cocina. Yo le conté todo lo que escuché detrás de la puerta, lo que Rafael me dijo, las sugerencias de Adriana, el comentario de la residencia, los papeles que quería ver. Lucía no me interrumpió ni una sola vez. Solo apretaba los labios cada vez más. Cuando terminé, se quedó callada unos segundos respirando despacio. «Te lo dije», murmuró al fin. «¿Te lo advertí?» «Lo sé», respondí bajando la mirada. «Y me equivoqué al no escucharte». Ella se levantó, rodeó la mesa y me abrazó con una fuerza que no sentía desde que era niña. «No es momento para reproches», mamá susurró. «Es momento de actuar». Se soltó, sacó una libreta y un bolígrafo. «Primero lo legal», dijo. «¿La casa está solo a tu nombre?» «Sí», respondí. «Tu padre la dejó así en el testamento». «Bien. ¿Dónde están las escrituras?» «En el mueble del pasillo, segunda gaveta». Lucía revisó, volvió con el folder en la mano. Lo abrió, revisó rápido. «Todo está en orden», confirmó. «Pero si ellas estaban hablando de tutela, residencia y doctor, puede que quieran iniciar un proceso para declararte incapaz». «No estoy loca», dije firme, sintiendo la indignación subir. «Lo sé, mamá», respondió mirándome directo. «Por eso vamos a blindarte». Blindarme. La palabra me sonó rara, pero reconfortante. Como cuando uno pone rejas en las ventanas, pero esta vez las rejas serían legales. «Vamos a hacer 3 cosas», explicó Lucía, levantando 3 dedos. «Una evaluación médica que certifique que estás en pleno uso de tus facultades. Un documento que garantice que nadie pueda tocar esta casa mientras estés viva, ni siquiera Rafael. Y conseguir pruebas. Pruebas de lo que ellas están planeando». «¿Pruebas?», pregunté. Madre dijo con una sonrisa que me recordó a su padre: «Si van a jugar sucio, nosotras también sabemos jugar», pero con la ley en la mano. Al día siguiente, Lucía consiguió cita con una geriatra que conocía de confianza. «Nada de «ay, pobrecita señora», dijo Lucía. «Quiero una evaluación seria». La doctora vino a la casa. Me hizo preguntas, fecha, nombre completo, recuerdos, cuentas, historias. Me puso a hacer pequeñas pruebas de memoria, de lógica, de atención. Cuando terminamos sonrió. «Doña Elena, usted está mejor que muchos de mis pacientes de 50, dijo riendo. «Le voy a hacer un informe detallado.
Si alguien intenta decir lo contrario, tendrá que mentirme descaradamente. Lucía casi aplaude. Gracias, doctora. De verdad, gracias. Yo también le di las gracias, pero lo que sentí no fue gratitud solamente. Fue una pequeña victoria. Una primera piedra en la muralla que estaba empezando a construir. La segunda parte del plan era la que más miedo me daba, hablar con un notario. Lucía organizó todo. Me explicó que podíamos establecer un usufructo vitalicio, en palabras simples, que esa casa sería mía para usarla toda la vida, y que nadie podría venderla, hipotecarla ni manipularla, aunque algún día, por cualquier razón, mis papeles dijeran otra cosa. Ni Rafael, pregunté con el corazón encogiéndose. Ni Rafael, respondió ella con seriedad. Mamá, lo amo, es mi hermano. Pero ahorita no podemos confiar en nadie más que en ti. Firmé papeles con manos temblorosas. Cada firma era una mezcla de dolor y alivio. Dolor por tener que protegerme de mi propio hijo. Alivio por saber que ninguna Adriana del mundo podría quitarme lo que mi esposo y yo construimos. Cuando salimos de la notaría, Lucía me tomó de la mano. Listo, dijo. La casa está protegida. Pase lo que pase, nadie podrá tocarla sin tu palabra. Sentí ganas de llorar ahí mismo en la calle. No de tristeza, de descanso. Faltaba la tercera parte de las pruebas. Las palabras se las lleva el viento, mamá, explicó Lucía, pero las grabaciones, esas no. Fue su idea hablar con Teresa, mi vecina y amiga de toda la vida. Teresa era de esas mujeres que parecen distraídas, pero se enteran de todo en la colonia sin salir de su cocina. Ay, Elena, ya sabía yo que esos ojos de tu nuera no me gustaban, dijo Teresa cuando le contamos una parte de la historia. Desde que llegó, trae esa mirada de que todo lo ve, todo lo mide, todo lo quiere. ¿Nos ayudas?, preguntó Lucía. Lo que haga falta, mija, respondió sin dudar. Entre las tres, ideamos algo sencillo, pero efectivo, un pequeño dispositivo de grabación escondido en la sala, justo donde Adriana solía hablar por teléfono o chismorrear con su madre cuando creían que yo no escuchaba. Lucía compró el aparato y me enseñó cómo encenderlo. Solo tienes que presionar aquí, cuando ellas estén hablando, me dijo. Yo luego revisaré el audio. La primera vez que lo usé, mis manos sudaban. Me sentía como en una película, como si estuviera traicionando algo. Pero luego recordé que la traición no era mía. La traición venía de ellas. Durante 2 semanas registré conversaciones. Algunas eran banales, sobre ropa, dietas, redes sociales. Pero hubo fragmentos que hicieron que la piel se me erizara cuando los escuché junto a Lucía. Rafa ya casi acepta lo de la residencia. En cuanto el doctor firme, comenzamos el trámite. La casa está desaprovechada. Piensa en todo lo que podríamos hacer con ese dinero. Lucía guardó todo en una carpeta digital con fechas, horas, copias de respaldo. Esto dijo tocando el USB, donde había copiado todo vale más que oro. Una tarde, mientras Adriana no estaba, vino doña Piedad, otra vecina, con los ojos muy abiertos. Elena, hija, susurró, tengo que decirte algo. Ese otro día, Verónica vino a preguntarme si te había visto rarita, que si habías confundido nombres, que si habías dejado la puerta abierta. ¿Y qué le dijiste?, pregunté mordiéndome el labio. La mandé al demonio, respondió con orgullo. Le dije que tú estás más cuerda que todos nosotros juntos. Pero ten cuidado. Están buscando testigos. Se lo conté a Lucía, tomó nota. Cada información, cada gesto, cada comentario era un ladrillo más en nuestra defensa. Una noche, Lucía y yo nos quedamos solas en la sala viendo la luz cálida del foco viejo que siempre se me había hecho tan acogedora.
Ella revisaba documentos, yo bordaba para calmar la mente. Mamá dijo de pronto, falta algo. ¿Qué pregunté? El momento, el cómo. No basta con defenderte, hay que exponerla. La miré con curiosidad. Ella sonrió con esa malicia justa que a veces la hace parecerse a mí cuando era joven. Su cumpleaños, dijo. Dijiste que Adriana quiere celebrar aquí, no sí el mismo día que el mío. Perfecto, vamos a dejarla que lo organice todo, que se sienta reina, que invite a quien quiera, y cuando crea que ya ganó, ahí vamos a mostrar todo. Me quedé callada imaginando la escena. No soy mujer de escándalos, nunca lo he sido. Pero había algo en la idea que me hacía sentir justicia. ¿Estás segura, Lucía? ¿Tú estás segura de que ya no quieres vivir con miedo?, respondió ella. La miré. Pensé en mis tazas rotas, en mi árbol cortado, en la foto de mi boda, tirada en la silla junto a la cocina, reservada para mí, en la palabra estorbo, en la posibilidad de acabar mis días en una cama desconocida, lejos de mis recuerdos. Estoy segura, dije firme, muy segura. Esa noche, antes de dormir, miré la foto de mi esposo que aún guardaba en mi buró. Prepárate, viejo, susurré, porque lo que voy a hacer es por nosotros. Y mientras apagaba la luz, supe que ya no era la misma mujer asustada de días atrás. Había dejado de ser víctima. Ahora me estaba preparando para hacer algo más. El día llegó más rápido de lo que esperaba. El cumpleaños de Adriana, o más bien el cumpleaños que ella pretendía convertir en su coronación personal dentro de mi propia casa. Nunca imaginó que sería la escena perfecta para su caída. Pero yo ya no era la mujer temerosa que se escondía en su cuarto tragándose las lágrimas. No, ese día me levanté temprano, me peiné despacio y me puse el vestido azul oscuro que a mi esposo tanto le gustaba. Quería sentirme fuerte, quería verme fuerte, porque lo que estaba a punto de hacer requería valor. Mientras me miraba al espejo, escuché el sonido del taladro en el patio. Adriana había contratado a 2 muchachos para poner un arco de globos gigantes, mesas largas y luces LED. Todo para su fiesta, su gran fiesta. Y ni una sola vez había preguntado si yo pensaba estar ahí. A las 11 de la mañana, Adriana entró a mi cuarto sin tocar como siempre. «Ay, suegra, ¿sí se puede saber qué hace tan arreglada?», preguntó con ese tonito que me hervía la sangre. «Es mi cumpleaños también», Adriana, respondí, sin perder la calma. «Pues sí, pero…», me miró arriba abajo con una sonrisa burlona. «No creo que vaya a necesitar estar mucho tiempo en la fiesta. Usted se cansa rápido. ¿Por qué no se queda descansando?» Le sostuve la mirada, larga, fría. «Hoy no me voy a perder nada». Ella frunció el ceño incómoda. Se dio la vuelta sin decir más y salió del cuarto con pasos apresurados. Sabía que algo estaba pasando, pero todavía no podía imaginar qué. Lucía llegó al mediodía con una blusa sencilla y una carpeta negra bajo el brazo. Dentro llevaba todas las grabaciones, el dictamen médico, la copia certificada del usufructo vitalicio y unas hojas más que no me quiso mostrar todavía. «¿Lista?», preguntó al entrar. «Más que nunca». Nos abrazamos. Sentí en su pecho el mismo nervio que corría por el mío, aunque ella trataba de disimularlo. «Hoy no solo vamos a detener lo que te querían hacer», dijo. «Hoy vamos a mostrar quién es realmente Adriana». Los invitados empezaron a llegar desde la 1, amigos de Adriana, compañeros de trabajo, primos lejanos, toda gente que apenas conocía. Ellos se paseaban por mi sala, mi comedor, mi patio, mi casa, como si fuera territorio de ella. Adriana desfilaba de un lado a otro, mandando instrucciones, revisando adornos, acomodando platos. Cada vez que pasaba cerca de mí, evitaba mirarme
como si le molestara mi simple presencia. Rafael, en cambio, se acercó a saludarme tímidamente. «Feliz cumpleaños, mamá. Gracias, hijo». Quise decirle tantas cosas. Quise preguntarle si aún confiaba más en Adriana que en mí. Quise abrazarlo y recordarle que lo había criado con amor. Pero no ese día. Ese día no se trataba de convencerlo. Se trataba de que él viera con sus propios ojos. Lucía, a unos metros, lo observó con expresión seria. Rafael evitó mirarla. A las 4 de la tarde ya no cabía un alma más en el patio. Las luces LED brillaban como si fuera un club nocturno. La música retumbaba. Adriana estaba radiante, como si el mundo entero fuera un escenario construido exclusivamente para ella. Y entonces, cuando el ambiente estaba en su punto, cuando todos los invitados ya estaban sentados bebiendo, riendo, cuando Adriana estaba parada en medio del patio, anunciando que iba a cortar el pastel, Lucía me miró. Yo asentí. Era el momento. Lucía dio un paso al frente. «Disculpen», dijo con voz firme, fuerte, hecha para ser escuchada. «Antes de continuar, hay algo importante que debemos decir». El ruido se apagó poco a poco. Las conversaciones se detuvieron. Incluso la música dejó de sonar cuando alguien bajó el volumen al ver la tensión en el aire. Adriana giró confundida. «¿Qué haces, Lucía?», preguntó molesta. «Esta es mi fiesta». «Y también el cumpleaños de mi madre», respondió ella. «Y hoy tenemos un anuncio que hacer». Los ojos de los invitados fueron hacia mí. Rafael frunció el ceño, presintiendo que algo no estaba bien. Lucía abrió su carpeta con calma, como quien pone una carta ganadora sobre la mesa. «En las últimas semanas», comenzó, «han ocurrido cosas muy graves en esta casa. Cosas que algunos no conocen y otros sí». Adriana dio un paso adelante. «Lucía, basta. No es el momento, lo es». «Y tú lo sabes», respondió mi hija. «Sobre todo porque tú lo provocaste». Los murmullos crecieron. Varias personas se inclinaron hacia adelante para no perder detalle. Lucía sacó una hoja. «Mi madre», dijo, señalándome, «fue acusada de olvidar cosas, de estar confundida, de no ser capaz de vivir sola». «Nunca dije eso», interrumpió Adriana rápidamente. «Yo solo quería ayudar». «¿Ayudar?», preguntó Lucía, alzando una ceja. «¿Quieres que pongamos la grabación donde dices que es un estorbo y que hay que sacarla como sea?» El silencio fue inmediato, un silencio que quemaba. Adriana empalideció. «¿Grabación?». «Sí», respondió Lucía. «Varias, más de una docena, todas hechas aquí mismo, incluyendo aquella en la que tú y tu madre planeaban declararla incapaz para que Rafael firmara la entrega parcial de la casa». Rafael abrió los ojos incrédulo. «¿Qué estás diciendo?». Lucía no respondió con palabras. Sacó un pequeño dispositivo y presionó un botón. La voz de Adriana sonó clara, limpia, amplificada por el silencio absoluto. «Poco a poco la voy a ir quitando del camino. Esa casa tiene que ser mía. Si el doctor firma que está perdiendo memoria, Rafael no podrá decir nada». Hubo un murmullo escandalizado entre los invitados. Adriana se llevó la mano a la boca. «Eso está fuera de contexto. Es una edición, una trampa». Lucía sacó otra hoja. «Aquí está el informe de la doctora Jiménez evaluando a mi madre. Memoria perfecta, atención perfecta, lógica impecable. Nada que justifique las mentiras que estuviste inventando». Rafael tomó el documento temblando. «Adriana, Rafa, amor, yo solo quería lo mejor para todos». Lucía colocó un folder más en la mesa. «Y aquí está el documento del notario que garantiza que mi madre tiene la protección legal completa sobre esta casa.
Ninguno puede mover nada sin su autorización. Ninguno. Adriana dio un paso hacia mí furiosa. Tú, todo esto es tu culpa. Al contrario, respondí con voz tranquila. Esto es consecuencia de tus actos. Lucía puso la última grabación corta pero contundente. Si hace falta la llevamos por la fuerza. Pero esa casa no se nos va a escapar. Rafael bajó la cabeza. Yo jamás lo había visto llorar. Pero en ese momento lo hizo. ¿Por qué? Adriana preguntó con voz rota. ¿Por qué querías lastimarla así? Era lo mejor para nosotros, para nuestro futuro, a costa de destruir a mi madre. Adriana no respondió, porque no había respuesta posible. Los invitados comenzaron a levantarse, incómodos, algunos murmurando que no pensaban quedarse ni un minuto más. Otros miraban a Adriana con desprecio. Ella perdió el control gritando, insultando, llorando. Su máscara finalmente se rompió. Lucía cerró la carpeta. Se acabó, sentenció. Mamá, vámonos adentro. Yo la miré sorprendida. Ya sí, respondió. Lo importante ya está hecho. Y ahora, es su problema. Mientras caminábamos hacia la puerta, sentí todas las miradas sobre mí. No me importó. Por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. Adriana gritó mi nombre detrás de mí, pero no volteé. Rafael se quedó ahí, en medio del patio, mirando su vida desmoronarse. Y yo, al cruzar la sala, rumbo a mi cuarto, sentí la voz de mi esposo en mi memoria. Planea, actúa, y cuando llegue el momento, no dudes. No dudé, nunca más. Cuando entré a mi habitación y cerré la puerta detrás de mí, mis piernas temblaron. No por miedo, sino por la liberación repentina de todo lo que había cargado durante meses. La tensión, la humillación, la rabia contenida. Todo empezó a salir como un nudo que finalmente se desata. Me senté en la cama, respirando hondo, sintiendo el peso abandonar mi cuerpo. Lucía se sentó a mi lado silenciosa. Ella sabía que no tenía que decir nada. A veces el silencio es el mayor consuelo. «Lo lograste, mamá», susurró al fin. «Lo logramos», corregí apretando su mano. Nos quedamos así unos segundos hasta que escuchamos un golpe de puerta en el pasillo. «Rafael». Lucía se levantó de inmediato, pero yo le hice una seña para que no interfiriera. «Déjalo entrar», dije. «Es mi hijo». Ella asintió, salió del cuarto y lo dejó pasar. Rafael tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando, sin poder detenerse. Sus hombros caídos, su respiración agitada. Parecía un niño perdido. «¿Mamá?», balbuceó. «No sabía. Te juro que no sabía». «Lo sé, hijo», respondí con suavidad. «¿Por qué no me dijiste?», preguntó con dolor genuino. «¿Por qué soportaste tanto sin contarme?» Lo miré a los ojos. El mismo café oscuro que heredó de su padre. «Porque tú ya no me escuchabas», Rafael, dije con honestidad tranquila. «Cualquier cosa que te decía pasaba primero por los oídos de ella, y tú solo repetías lo que Adriana quería». Él bajó la mirada. Sus lágrimas cayeron al piso. «Soy un imbécil», susurró. «Eres un hombre confundido», respondí, «y te aferraste a la idea de que tu matrimonio estaba bien, incluso cuando estabas perdiendo tu casa, tu madre y tu paz». Rafael se cubrió la cara con las manos. Verlo así me rompía, porque aún con todo lo que había pasado, él seguía siendo mi hijo. El niño que corría por este patio, el joven que me abrazaba cuando perdió a su padre. «Perdóname, mamá», dijo entre sollozos. Yo juré protegerte cuando papá murió. Y en vez de eso, interrumpí suavemente, confiaste en la persona equivocada. Eso nos puede pasar a cualquiera, hijo.
Rafael levantó la vista sorprendido por mi tono. ¿No estás enojada conmigo? Claro que estoy enojada, dije sin suavizar la verdad. Estoy herida y me tomará tiempo sanar, pero lo miré con un cariño que solo una madre puede dar. Sigue siendo mi hijo, mi sangre, y todavía estás aquí. Eso es lo que importa. Rafael asintió, limpiándose el rostro con torpeza. Quiero arreglar todo, mamá. Quiero ayudarte en todo lo que haga falta. Entonces empieza por ti, respondí. Tienes que pensar bien qué vas a hacer con tu vida, con tu matrimonio, con tus decisiones. Se quedó callado. Y ese silencio decía más que cualquier palabra. Rafael sabía que su relación con Adriana estaba rota. Y no porque yo lo deseara, sino porque las máscaras habían caído frente a todos. Mamá susurró al fin. ¿Puedo quedarme contigo un rato? Siempre, hijo, le respondí. Esta sigue siendo tu casa, mientras la respetes. Y por primera vez en mucho tiempo se sentó a mi lado como antes, apoyando la cabeza en mi hombro, buscando consuelo. Cuando Rafael salió, Lucía regresó con una taza de té. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Me quedé pensando. ¿Cómo me sentía? Liberada, triste, cansada, sí, todo a la vez. Me siento en paz, respondí al fin, como si hubiera recuperado algo que había olvidado mi voz. Lucía sonrió. La tenías todo el tiempo, dijo. Solo la estaban intentando apagar. El resto de la tarde fue un desfile de consecuencias. Adriana, furiosa y humillada, se marchó de la casa dando gritos que resonaban en el patio vacío. Algunos invitados se fueron antes, otros después, pero nadie la defendió. Nadie la salvó. La máscara se había caído frente a todos y su reputación quedó destrozada por sus propios actos. Yo la vi desde la ventana con una mezcla de tristeza y alivio. No deseaba su desgracia, pero sí deseaba que la verdad saliera a la luz. Y salió. La madre de Adriana intentó acercarse más tarde, pero Lucía le cerró la puerta sin una palabra. De esas mujeres ya no esperaba nada. Cuando la noche cayó, la casa quedó en silencio. Un silencio distinto, un silencio limpio. Me preparé una taza de té, caminé hacia el patio y me senté en el lugar donde alguna vez estuvo la bugambilia. Acaricié la tierra a un joven donde semanas antes habían arrancado mis plantas. Voy a sembrar algo nuevo, dije en voz baja. Lucía se sentó a mi lado. ¿Qué quieres plantar? Algo fuerte, respondí. Algo que no se deje arrancar fácilmente. Ella rió suavemente. Como tú. Sonreí, por primera vez sin dolor detrás. Sí, dije como yo. Antes de irse, Lucía me abrazó largo, fuerte. Mamá, de verdad estoy orgullosa de ti. Y yo de ti, hija. Mañana voy a venir a revisar lo de los documentos, por si hace falta algo más, explicó. Y también voy a hablar con Rafael. Él tiene que asumir su parte. Asentí. Sabía que Lucía no iba a soltar la historia, ni a mí. Esa noche me acosté en mi cama, sabiendo algo que no sabía desde hacía meses, que la casa estaba a salvo, que yo estaba a salvo, que no me iban a borrar. Miré la foto de mi esposo sobre el buró y pasé el dedo por su rostro. Ya está viejo, susurré. Lo logramos. Sentí no sé cómo que él habría estado orgulloso. Apagué la luz. Por fin pude dormir sin miedo. A quien esté escuchando esta historia, les dejo unas palabras de corazón. Si alguna vez sienten que alguien intenta quitarle su voz, su valor o su lugar, no se queden callados. Levántense, busquen ayuda, luchen, porque nadie tiene derecho a borrar tu historia. Nadie. Y si esta historia te tocó, de alguna manera, si te hizo recordar a alguien, si te inspiró o te indignó,
Déjame un comentario y cuéntame desde dónde estás escuchando. Sigue esta página para más historias como esta y acompáñanos cada día. Aún tenemos mucho camino por recorrer juntos. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Gracias por caminar conmigo. Nunca olvidaré el sonido de las risas esa noche. Eran jóvenes fuertes, de esas que llenan una casa como si el aire también se emborrachara. Yo estaba en la cocina, con el delantal manchado de masa y un poco de sudor en la frente. El comal chisporroteaba. Estaba preparando tlacoyos como cuando Daniel era niño y me pedía los más doraditos. Pero ahora ya no era un niño. Tenía su propio departamento, amigos con relojes caros, una novia elegante que apenas me saludaba. Yo había ido porque me invitó a conocer su nueva casa. Mamá, ven a cenar, quiero que mis amigos te vean, me dijo. Yo tonta pensé que era orgullo, no entendí que era lástima. Cuando entré con mi canasta, el olor del maíz se mezcló con el perfume dulce de ellos. Uno de los muchachos bromeó, huele a fonda aquí, ¿no? Reí por no quedarme callada, pero Daniel, en lugar de defenderme, bajó la mirada. Fue ahí cuando lo escuché decir, casi sin voz, pero lo suficiente fuerte, es que mi mamá todavía cocina así, huele a pobre. El silencio se hizo pesado. Las risas de sus amigos sonaron más fuertes después, como cuchillos riéndose. Yo sentí que algo dentro de mí se partía, pero no mostré nada. Me limpié las manos con el trapo y dije, bueno, mejor me voy. Ya comieron suficiente olor por hoy. Él se levantó nervioso. No, mamá, espera. No quise decir. No te preocupes, hijo. Es mejor que no huela a mí tu casa. Tomé mi canasta y mientras él me seguía hasta la puerta, escuché que uno de sus amigos murmuró. Déjala, bro. Así son. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, sentí que el aire también se cerraba. Caminé despacio por el pasillo. El eco de sus risas todavía se escuchaba. Afuera, la noche olía a gasolina y a lluvia vieja. No lloré. No tenía fuerza para eso. Caminé sin rumbo con mi canasta vacía y el alma llena de humo. Llegué a mi cuarto, en Tacubaya, casi a medianoche. Un espacio pequeño con una cama, una estufa y una foto de Daniel cuando era niño. Lo primero que hice fue encender el fuego, no porque tuviera hambre, sino porque el silencio sin llama me asusta. El gas hizo ese sonido familiar como un suspiro. Me senté frente al fuego y recordé mis manos pelando nopales en el mercado, mis madrugadas preparando lonches para que él comiera en la escuela. Recordé cuando decía, cuando sea grande te voy a comprar una casa, mamá. Sonreí sin alegría. Esa noche, antes de dormir, revisé el teléfono. Tenía un mensaje de él. Perdón, ma. No quise ofenderte. Es que mis amigos son muy distintos. No respondí. A veces las disculpas escritas llegan sin alma. Apagué la luz y recé bajito. Dios, enséñale lo que yo ya no puedo decirle. A la mañana siguiente, el olor del café barato llenó el cuarto. Afuera cantaban los pájaros, pero yo solo escuchaba el eco de sus palabras, hueles a pobre. Fui al mercado. Los vendedores me saludaban con cariño. Doña Rosa, ¿qué le pasa? Hoy se ve seria. Nada, hija. Solo me cansé del humo. Doña Chela, la tamalera, me dio un tamal sin cobrarlo. Usted ha dado de comer a tantos. Hoy le toca recibir. Lo acepté. Y en cada bocado sentí que algo de mi orgullo se deshacía, pero no en derrota, en calma. Volví a casa con los brazos llenos de verduras. Encendí la radio. Hablaban de política, de precios, de todo menos de amor. En la pared colgaba la foto de Daniel niño. Me quedé mirándola un rato
hasta que se me humedecieron los ojos. Pensé en escribirle, pero las palabras pesaban demasiado, así que hice lo que siempre hago: cocinar. La comida nunca pregunta, solo escucha. Mientras freía los frijoles, pensé: tal vez huelo a pobre, sí, pero también huelo a hogar, a tortillas, a esfuerzo, a todo lo que él olvidó cuando empezó a vivir entre perfumes. Cuando cayó la tarde, me senté a la ventana con mi taza de café. La ciudad olía a polvo caliente y pan recién hecho. Por primera vez en muchos años no sentí orgullo ni rabia, solo una tristeza limpia, de esas que no se gritan, se respiran. Cerré los ojos y supe que algo había cambiado. Ya no era solo su madre. Ahora era una mujer que había aprendido a quedarse sola sin perder su calor. Esa noche soñé con él pequeño, con harina en las mejillas, riendo mientras me abrazaba por la espalda. Cuando desperté, sentí un vacío en el pecho y una certeza en el alma: no volvería a buscarlo. El hambre enseña más rápido que las palabras. Aprendí a reconocer la vida por el olfato mucho antes de saber leer. En la casa de mi madre en Puebla, el amanecer tenía olor a nixtamal tibio y patio húmedo. Al mediodía, la cocina sonaba como un pequeño tren tapaderas chocando agua que hierve cuchillos contra la tabla, y al atardecer el aire llevaba una calma de frijoles reposados. Nadie hablaba de pobreza allí, se hablaba de hacer bien las cosas. La comida se respeta, decía mi madre, y me enseñó a alabar lo que se usa, agradecer lo que se tiene, compartir lo que alcanza. De niña cargaba canastas en el mercado los sábados. Me parecía que cada puesto tenía su oración: el cilantro una fresca, el queso una grave, el pan dulce una alegre. Cuando una fruta estaba pasada, bastaba acercar la nariz. Cuando un caldo estaba triste, bastaba acercar la cara y escuchar si pedía sal o paciencia. Esos pequeños secretos me acompañaron toda la vida, como una libreta invisible donde una guarda las recetas que no vienen en papel. Conocí a Antonio un 12 de diciembre. Él cantaba con un trío afuera de la parroquia. Yo vendía atole y tamales con mi madre. No me conquistó con la guitarra, sino con el gesto de acercarse sin que nadie se lo pidiera, a ayudar a levantar mesas cuando cayó una llovizna terca. Para que no se enfríen, señora, dijo. Esa frase me bastó. Nos casamos jóvenes con 2 juegos de sábanas, una cazuela prestada y una promesa: nunca dormir con rencor. Cuando nos vinimos a la ciudad, aprendimos rápido el idioma de los recibos, los camiones llenos y el reloj que siempre corre. Rentamos un local chiquito en Narvarte. Lo abrimos con un letrero pintado a mano: fuego bajo. No teníamos más lujo que la limpieza, ni más ahorro que nuestra espalda. Por las mañanas preparábamos guisos sencillos. Por las tardes yo apuntaba en una libreta los gastos con letra apretada. Que la cuenta salga clara. Rosa me repetía: Antonio, la claridad también tiene olor a almidón en camisa recién planchada. Daniel llegó cuando fuego bajo apenas se sostenía. Nació en agosto, con calor pegajoso y nubes incubando tormenta. Creció entre servilletas de papel, voces de clientes y canciones que Antonio tarareaba mientras lavaba trastes. Su cuna fue muchas veces una caja de jitomates limpia forrada con mantas. Uno podría pensar que un niño así extraña el silencio, pero Daniel se dormía mejor con el murmullo de cucharas y tazas, como si el ruido del trabajo le arrullara la conciencia. Hubo años buenos y años duros. Los buenos olían a menudo de pollo y risas de viernes. Los duros olían a gas contado y piso trapeado 2 veces para que nadie notara la angustia. Cuando la escuela pidió cooperaciones, yo vendía un poco más. Cuando Antonio enfermó, vendí incluso mis aretes de boda.
A veces me preguntan si me dolió. Claro, pero dolía menos que la idea de que Daniel pasara hambre o vergüenza. Que a mi hijo le huelan los cuadernos, no la barriga le decía adiós en mis plegarias. Antonio se fue como se van los hombres buenos, sin molestar dando gracias. El hospital tenía ese aroma fuerte de desinfectante que se queda en la ropa muchos días. La noche en que murió, apoyé la frente en su hombro y prometí seguir abriendo fuego bajo, aunque el mundo pesara el doble. 3 días después levanté la cortina. Los clientes de siempre me recibieron con un lo sentamos apretado y un sírvame, lo de costumbre, que sin saberlo me sostuvo el ánimo. Entendí que uno no cocina solo para otros, también para no olvidarse de sí. Daniel creció. Fue dejando los delantales por las mochilas por camisas planchadas con cuidado. En la secundaria olía a sudor de cancha. En la prepa a desodorante nuevo. En la universidad a bibliotecas donde yo no entraba. Yo celebré cada etapa. Hubo, sin embargo, un cambio pequeño y doloroso. Empezó a llegar diciendo que sus amigos no estaban acostumbrados a ciertos aromas. Se quejaba de que la ropa guardaba lo de la cocina. Yo lavaba 2 veces, secaba al sol. Aún así, hubo mañanas en que lo vi acercarse a mí y detenerse un instante como si mis brazos tuvieran algo que podía pegarse. No me abrazó menos, pero el abrazo se volvió breve. No lo culpo. La ciudad enseña a avergonzarse de lo que te hizo fuerte. En reuniones elegantes, los olores son otros. Madera barnizada, vino con nombre difícil, jabón caro. Nadie quiere admitir que también allí, si se abre bien la nariz, se huele la prisa y el miedo. Daniel quiso crecer y yo quise que creciera. Pagamos cursos a patos, visitas escolares. Un par de veces vendí la televisión para completar y en casa no pasó nada. Hablamos, reímos, comimos. En mi cabeza, la cuenta siempre salía a favor. Él tenía más mundo. Yo más calma. Cuando conoció a Carla, entendí que mi hijo estaba cruzando un puente que yo no había pisado. Ella era amable al principio. Después vinieron las formas pequeñas de hacerse lejos. Señora, su delantal mancha el sofá. Podría usar otro jabón mejor. Yo lavo esos platos. No eran ofensas, eran gotas. El agua no rompe la piedra. De un golpe la vence por insistencia. La noche en que me dijo, «Hueles a pobre», fue la primera vez que entendí que mi olor ya no le significaba hogar. Yo no me defendí, no porque no tuviera palabras, sino porque hay silencios que dicen basta. Caminé despacio, me guardé mis frases y decidí algo que no había hecho nunca, dejarlo aprender sin mí. Los días siguientes fueron ordenados casi severos. Abrí temprano, serví, lo de siempre, hablé lo necesario. Por las tardes me sentaba a la ventana a oír la ciudad. A veces levantaba la foto donde sale Daniel con 6 años, labios brillosos de salsa, y le pasaba un trapo para quitarle el polvo. Otras escribía la lista de compras, como si fuera una oración: arroz, frijol, tomate, cebolla. La rutina tiene un consuelo que nadie te quita. Una semana después del desplante, el teléfono vibró. «Mamá, ¿tienes algo de comer?» Me quedé mirándolo largo rato con las manos quietas. No respondí. Puse agua al fuego. Abrí el frasco de sal y lo dejé al fondo de la mesa lejos. Saqué 2 platos hondos. No recé en voz alta, pero pensé lo que tantas veces pensé para mí: cuando el hambre llega, la nariz vuelve a casa. Esa noche dormí poco. No por pena, sino por una especie de presentimiento humilde. Algunas lecciones solo llegan cuando la barriga canta y el orgullo por fin calla. Me prometí una cosa: recibir a mi hijo sin sermones y con los ojos abiertos. A cierta edad, una aprende que el perdón tiene también su hora y que la hora se acerca en silencio como un olor bueno desde la cocina de al lado.
La casa guarda los sonidos cuando uno deja de hablar. Esa semana mi cuarto parecía respirar conmigo despacio. No había radio ni visitas, solo el crujido del piso y el olor de los frijoles cuando se calientan por segunda vez. El primer día madrugué sin razón. Barrí el suelo, lavé los trastes, acomodé las tazas, como si alguien fuera a venir. Nadie vino. Caminé al mercado Portales, arrastrando mi carrito de ruedas viejas. El aire olía a tierra húmeda y a pan que se enfría. Doña Chela, la tamalera, me saludó con su sonrisa de siempre. ¿Y tu hijo Rosa? Hace rato no lo veo por aquí. Anda ocupado, respondí y bajé la vista. Los hijos se olvidan de la raíz, pero la raíz nunca deja de olerles, ya verás. Le compré un tamal de rajas. Mientras lo comía, recordé las veces que Daniel me esperaba afuera de la escuela con los cachetes inflados de hambre. Huele rico, ma decía. Qué extraño, la memoria también tiene olor. Esa noche el silencio pesaba. En la radio vieja se escuchaban noticias que no entendía del todo. Me dormí tarde, pensando si él estaría cenando algo caliente o si el orgullo también se come frío. El martes, mientras limpiaba las ventanas, escuché que tocaban la puerta. Era don Rubén, el vigilante del edificio donde vivía Daniel. Venía con la gorra en la mano. Doña Rosa, perdone que me meta, pero su hijo anda mal. Lo vi anoche borracho, discutiendo con la novia. Se me apretó el pecho. Le pasó algo nada grave. Nomás se le ve perdido. Gracias, Rubén. Dios lo encamine. Cerré la puerta sin decir más. No lloré, pero el agua me brotó por dentro. Me senté junto al fogón y dejé que la olla hirviera sola. El miércoles, el cielo amaneció gris. Fui a misa temprano. El padre Ignacio me vio y asintió con cariño. Por tu hijo, ¿verdad? Sí, padre. Dios a veces habla con hambre, Rosa. No le tengas miedo al silencio. En el silencio, el pan se hornea mejor. Encendí una veladora y pedí no por mí, sino por la humildad que le faltaba a Daniel. Volví a casa con un poco de paz, aunque dolía igual. El jueves en el mercado los rumores volaban. Dicen que el joven Daniel perdió su trabajo, comentó doña Chela bajito. Lo vieron vendiendo su reloj. Sentí un golpe seco en el estómago, pero me hice la fuerte. La vida cobra, con la misma moneda que uno usa, dije. Y él pagó con desprecio. Compré lo justo para 2 días y regresé a casa. Mientras lavaba las verduras, me di cuenta de que el agua estaba tibia, no fría. Me gustó esa sensación, ni castigo ni consuelo, solo equilibrio. Esa noche soñé con Antonio. Lo veía sentado arreglando un cuchillo. Me dijo, deja que el fuego haga su parte. ¿Y si se quema?, pregunté. Entonces aprenderá a no tocarlo tan rápido. Desperté con el corazón tranquilo. Tal vez el perdón empieza cuando uno ya no espera que el otro cambie. El viernes llovió sin descanso. El techo goteaba y el aire olía a humedad vieja. Estaba preparando café cuando escuché 3 golpes en la puerta. ¿Quién es?, pregunté. Soy yo, mamá. Su voz. Esa voz que conocía desde antes de que dijera su primera palabra. Abrí. Estaba empapado con la barba descuidada, los ojos rojos. Traía una mochila rota y un olor distinto a cansancio anoche sin cena. «¿Puedo pasar?», susurró. «Pasa». Entró sin mirarme. El cuarto se llenó de su presencia, de su silencio. «¿Tienes algo de comer?», preguntó casi con vergüenza. Yo solo asentí. Serví la sopa que había dejado en la olla. Se la puse sin sal. Comió en silencio, sin levantar la vista. Cada cucharada era una palabra que no decía. Cuando terminó, dejó la cuchara con cuidado. «Perdón, mamá». «No hay prisa», le respondí. «El perdón se cocina lento como los frijoles».
Se quedó callado. Miró alrededor como si la pobreza que antes despreciaba ahora le pareciera refugio. Le extendí una manta. Duerme aquí. Mañana veremos qué haces. Esa noche escuché su respiración en el suelo. Era un sonido que no oía desde niño cuando se dormía pegado a mi costado. Cerré los ojos. No recé esta vez. Solo pensé el hambre por fin le devolvió el olfato del hijo. Al amanecer, le vi el rostro dormido tranquilo. La lluvia había limpiado la ciudad y también un poco mi rencor. Puse café al fuego y dejé que el aroma llenara el cuarto. No sé si era el perdón o simplemente el alivio de saber que seguía vivo. Mientras el café hervía, recordé una frase de mi madre: el hijo que se va con soberbia vuelve con hambre, pero si encuentra la puerta cerrada, se muere de frío. Miré la puerta abierta con el aire fresco entrando, y supe que por más dolor que hubiera la mía, jamás se cerraría del todo. El silencio de la mañana se rompía con el gorgoteo del café. Daniel seguía dormido en el suelo, cubierto con la manta vieja de flores, que fue mía desde que él era niño. Lo miré largo rato. El rostro que tantas veces besé ahora parecía de otro. El orgullo también cambia la cara. Puse la mesa con cuidado. Serví 2 platos hondos de frijoles y unos pedazos de pan. No tenía sal. No era descuido, era intención. Quería que probara cómo sabe el esfuerzo cuando se le quita el condimento del respeto. Despertó con los ojos hinchados. ¿Dormiste bien?, le pregunté. Sí, mamá. Perdón por molestar. No molestas. El hambre no tiene horario. Se sentó, tomó el plato y en la primera cucharada frunció el ceño. Está soso. Así es el trabajo cuando no se agradece. Me quedé mirándolo, sin sabor, sin alma. No respondió. Siguió comiendo despacio y cuando terminó suspiró. No sabía que la pobreza dolía tanto. No duele, hijo. Pesa. Pero se aprende a llevarla cuando el alma está derecha. Se quedó mirando las paredes, los trastes colgados, el calendario viejo de una panadería. ¿Cómo aguantas aquí, mamá? Porque cada rincón huele a mi vida, Daniel. Y la vida no se cambia por miedo al olor. Guardó silencio. En su mirada había vergüenza, pero también curiosidad. Quise hablarle del respeto, pero preferí callar. Las palabras no enseñan lo que el estómago ya entiende. Esa tarde salimos juntos. Caminamos hacia el mercado, él con las manos en los bolsillos, yo con mi canasta vacía. La gente me saludaba. Doña Rosa, ¿lo va a poner a trabajar por fin?, gritó uno de los carniceros. Daniel sonrió incómodo. No le hagas caso, le dije. Aquí la gente bromea, pero también observa. En el puesto de verduras, doña Chela lo miró con dulzura. Así que regresó el hijo perdido. Daniel bajó la cabeza. Sí, señora. Entonces ayude a su madre, que el respeto también se pela como las papas. Él agarró una bolsa y empezó a escoger jitomates. No sabía hacerlo bien, pero la intención bastaba. Yo sentí una punzada de ternura, de esas que uno no quiere dejar salir. Mientras pagábamos, vi pasar a Carla. Iba del brazo de un muchacho alto con camisa nueva. Me miró apenas sin detenerse. Daniel la vio también. Era mi novia. Era. Le puse la mano en el hombro. Lo que uno pierde por soberbia no se recupera con disculpas. Él no contestó. Caminamos en silencio hasta la esquina. Por la tarde cocinamos juntos. Le enseñé a cortar cebolla sin llorar, a medir el agua, con los ojos, a probar la comida antes de servirla. Cocinar es como vivir, hijo, le dije. No se trata de tener ingredientes caros, sino de saber cuándo poner el fuego y cuándo bajarlo. Nunca me enseñaste eso. No me lo pediste.
La luz se filtraba por la ventana amarilla y suave. Me di cuenta de que hacía mucho no hablábamos sin gritos ni reproches. Cada gesto en la cocina era una pequeña reconciliación. Mientras revolvía la olla, Daniel murmuró: «Cuando dije lo del olor, no sé por qué lo hice. Supongo que quería sentirme distinto». «Y lo lograste», respondí. «Me hiciste sentir sola». Se me quebró un poco la voz, pero no lloré. Él bajó la cabeza. «Mamá». «No merezco que me hables así de tranquilo. Sí lo mereces. Porque no te estoy juzgando, te estoy mirando. Y verte me basta». Nos quedamos callados. El fuego crepitaba. Afuera ladraban perros. En la mesa había 2 platos vacíos esperando. Esa noche comimos juntos por primera vez en meses. Frijoles, arroz y pan. Nada más. Pero el silencio que nos acompañaba ya no dolía, era otro más blando, como si se hubiera sentado con nosotros a escuchar. Al terminar, le ofrecí más pan. «Gracias, ma». Hizo una pausa. «Mañana quiero ayudarte en el puesto». «¿Estás seguro?» «Sí. Quiero oler a lo que huelo aquí». No supe qué decir. Por dentro algo se me deshizo, como azúcar en agua caliente. Antes de dormir, le dejé la manta doblada y el catre preparado. En la mesa, un vaso de agua y una nota. «El respeto se sirve sin gritar. Buenas noches, hijo». Me acosté y mientras el sueño me alcanzaba, recordé las palabras de Antonio. El fuego enseña despacio, pero enseña bien. Esa noche sentí que el fuego de mi cocina había empezado a calentar de nuevo su corazón. El amanecer del sábado llegó con un cielo limpio, como si la lluvia de los días pasados hubiera lavado la vergüenza. El aire olía a pan recién hecho y a comal caliente. Daniel se levantó antes de que yo lo llamara. Eso ya era una señal. «¿Qué hacemos primero, ma?», me preguntó todavía con la voz dormida. «Primero se lava la cara, luego se amasa la dignidad». Rió bajito, y en ese sonido escuché al niño que fue. Le di una taza de café y un pan duro que remojó sin quejarse. Después, sin decir mucho, cargó la canasta el toldo y caminamos hacia el mercado. El trayecto era corto, pero para mí fue largo como un recuerdo. Cada paso suyo junto al mío borraba un poco del vacío que había dejado el orgullo. Cuando llegamos al puesto, la gente empezó a mirar con curiosidad. Don Ernesto el carnicero fue el primero en hablar. «Mira nomás, Rosa, pensé que ya se te había olvidado de dónde venía». «Nunca es tarde para aprender», dije sin dejar de acomodar los guisos. Daniel aguantó la broma con una sonrisa tímida. Yo noté que sus manos acostumbradas a teclados y vasos de bar torpemente intentaban cortar cebollas. Pero no se rindió. El calor del comal lo hizo sudar enseguida. Cuando una gota le cayó en el ojo, se limpió con el antebrazo y soltó una risa corta. «Ahora sí huelo a pobre», ¿no dijo? No respondí. «Ahora hueles a trabajo y eso no tiene nada de pobre». Él se quedó callado un instante. Creo que por primera vez entendió la diferencia. Los clientes de siempre comenzaron a llegar. Doña Chela pidió sus 2 tlacoyos de frijol. Y este joven nuevo preguntó con picardía. «¿Es mi hijo el que decía que yo olía raro?», contesté sin malicia. Ella soltó una carcajada. «Pues que aprenda rápido, porque aquí el respeto se gana sirviendo bien». Daniel le llevó el plato con cuidado. Ella lo miró y dijo: «¿Está bien servido?». «Gracias, muchacho». Él asintió. Esa palabra gracias parecía pesarle y liberarlo a la vez. Poco a poco, el mercado se llenó del aroma de los frijoles refritos, del chile y del pan tostado. Daniel hablaba poco, pero observaba toda la forma en que saludaba a cada cliente, cómo envolvía los pedidos, cómo sonreía incluso cuando el calor apretaba. Al mediodía apareció Carla.
La vi venir desde lejos con su bolso caro y los ojos cansados. Se detuvo frente al puesto. Daniel se puso tenso. «Buenos días, doña Rosa», me dijo con voz suave. «Buenos días, hija. ¿Puedo hablar con usted un momento?» Daniel fingió que limpiaba la mesa, pero se quedó escuchando. «Vine a pedirle perdón», dijo Carla, bajando la mirada. «Ese día no dije nada, y eso también fue crueldad». «La crueldad no siempre grita», le respondí. «A veces calla y duele igual». Ella asintió. De su bolso sacó un billete y lo puso sobre la mesa. «Quiero pagar la comida que usted trajo ese día». Le devolví el billete. No se paga con dinero lo que se debe con respeto. «Pero si quieres ayudar, pela unas papas». Carla me miró sorprendida, luego sonrió. «Claro, doña Rosa». Tomó el cuchillo, se sentó junto a Daniel. Al principio no hablaron. Luego él murmuró. «No tienes que quedarte. Quiero quedarme», contestó ella. «No vine por ti, vine por lo que hicimos mal». El mercado siguió su bullicio, como si nada pasara. Pero entre nosotros tres, el silencio era otro, un silencio que limpiaba. A media tarde, una tormenta corta obligó a cerrar el toldo. Todos los clientes corrieron a refugiarse, menos un anciano, que se quedó sentado comiendo en calma. Llevaba sombrero y manos temblorosas. «No corra, don», le dije, «se va a mojar». «Déjeme terminar», respondió. «Hace mucho que no comía algo que me recordara a mi madre». El hombre tragó despacio con los ojos brillosos. «Mi hijo también me corrió de su casa», dijo de pronto, «pero nunca regresó. Quizás por eso el sabor me dolió». Se levantó, dejó unas monedas sobre la mesa y añadió: «Usted no sabe lo que ha hecho». Le devolvió olor a hogar a un viejo que ya no lo tenía. Lo vi alejarse entre la lluvia y supe que esas palabras eran para Daniel también. Cuando guardamos las cosas, Daniel se quedó mirando el puesto vacío. «Nunca pensé que el trabajo doliera tan bonito», dijo. «No duele, hijo. Cansa, pero alimenta». Carla se despidió con un abrazo tímido. «Gracias, doña Rosa. Las gracias se dan con hechos. Si quieres volver aquí, siempre hay papas por pelar». Ella asintió sonriendo con humildad. Esa noche, al regresar a casa, Daniel se sentó frente al fogón. Yo calenté café y le serví en la misma taza de siempre. Mamá dijo: «Hoy entendí por qué decías que el fuego enseña». «¿Y qué aprendiste?» «Que no basta con tener hambre, hay que tener alma para cocinarla». Lo abracé. Por fin pude hacerlo sin miedo de que se alejara. Su olor era una mezcla de humo, sudor y paz. El lunes amaneció con un sol tranquilo. Después de tantos días de lluvia, el aire olía a tierra nueva. Daniel se levantó temprano, sin que yo dijera nada. Lavó los platos, barrió el piso y fue por pan al mercado. Cuando regresó, traía una sonrisa tímida y las manos limpias de culpa. «El panadero me reconoció», dijo. Me dijo: «Así que el hijo volvió». «¿Y tú qué le respondiste?» «Que sí, que volvía a aprender a oler». No supe si reír o llorar, así que solo serví el café. El silencio entre nosotros ya no era distancia, sino compañía. Ese mismo día, mientras preparábamos los guisos, pasó don Ernesto con el periódico bajo el brazo. «¿Supieron del bar Azafrán?», preguntó desde la puerta. «No, ¿qué pasó?», dije. «Parece que la gente del barrio los está dejando solos, ya nadie entra. Dicen que usaron a la gente humilde para vender lo típico y luego se burlaron». Daniel se quedó quieto con la cuchara en el aire. «Mamá, ese fue el bar donde trabajé». «Lo sé», le respondí. «Las brasas que uno deja atrás también huelen». Él bajó la mirada. «Fui parte de eso». «Sí, hijo, pero ahora estás aquí. Lo que importa no es dónde cocinas, sino con qué manos».
Por la tarde, el rumor se confirmó. Varias personas del mercado contaban que Azafrán había perdido clientes. Las fotos de sus platillos ya no provocaban hambre, sino vergüenza. Así es la vida, Rosa, dijo doña Chela. El respeto que se olvida se cobra con mesas vacías. Yo asentí. Daniel escuchaba todo sin defenderse. Al final dijo, ojalá pudiera pedirle perdón al dueño. No, hijo. No se pide perdón a quien te enseñó a avergonzarte. Se le agradece por haberte mostrado lo que no quieres volver a hacer. Esa noche el barrio olía a humo de leña. Preparé arroz con leche y Daniel me ayudó a servirlo en vasos de plástico. Salimos a repartir a los vecinos como hacíamos cuando Antonio vivía. ¿Para qué lo das gratis?, me preguntó él. Porque el corazón también necesita comer. Fuimos de puerta en puerta. La gente sonreía al vernos. En cada sonrisa, Daniel encontraba un pedazo del hogar que había dejado por ir tras los perfumes caros. Cuando regresamos, me ayudó a lavar las ollas. Las manos de ambos estaban rojas, pero limpias. Mamá dijo de pronto, creo que por primera vez entiendo a papá. A Antonio sí. Ahora sé por qué nunca cerraba el puesto aunque no vendiera nada. Porque sabía que el trabajo es la única oración que Dios escucha sin palabras. Nos miramos y sonreímos. El vapor de la olla empañaba la ventana y el reflejo mostraba a un hombre joven y a una mujer vieja compartiendo el mismo cansancio, la misma fe. Al día siguiente, mientras acomodábamos los frascos, entró una mujer con un traje elegante. ¿Usted es doña Rosa?, preguntó. Sí, dígame. Vengo de parte del dueño de Azafrán. Quiere disculparse. Dice que cerrará el bar. ¿Y para qué viene a decirme eso? Porque su hijo habló con él. Le contó todo. Miré a Daniel. Él bajó la vista. No era necesario, hijo. Sí lo era. No quiero cargar con el silencio. La mujer asintió. Antes de irse, pidió un plato de comida. Hace tiempo que no probaba algo que supiera a verdad, dijo. Al anochecer, el mercado estaba casi vacío. Daniel se sentó frente a mí. Mamá, ¿crees que la gente puede cambiar de verdad? Claro que sí. Pero el cambio no se nota en las palabras, sino en el olor. ¿Y cómo huele el mío ahora? A dignidad recién hecha. Nos reímos. Cuando cerramos el puesto pasó Carla. Esta vez venía sola con una bolsa de mandado en la mano. Doña Rosa dijo, traje unas servilletas para el puesto. Gracias, hija. No tiene por qué agradecer. Quería venir nada más. Daniel la miró. Te quedas a cenar si me dejan, sí. Comimos los tres. Nadie habló mucho, pero la mesa tenía un calor distinto. Por primera vez en mucho tiempo, no sobraba comida ni faltaban palabras. Esa noche, antes de dormir, Daniel me dio un abrazo largo. Mamá, perdóname por haberte hecho sentir menos. Ya estás perdonado. ¿Por qué tan fácil? Porque el amor no necesita explicación. Solo hambre de volver a empezar. Apagué la lámpara. El cuarto olía a frijoles, a pan, a cansancio limpio. Y por primera vez también olía a paz. El domingo amaneció con un viento tibio, de esos que traen olor a maíz recién molido. Desde temprano se escuchaban las voces del mercado, los cuchillos contra las tablas, los niños corriendo entre los puestos. Fuego bajo olía mejor que nunca a guiso nuevo, a pan tostado, a reconciliación. Daniel llegó antes que yo. Ya tenía el comal encendido y el arroz casi listo. Te gané, ma, dijo con una sonrisa. Eso no se gana, hijo. Se aprende. Me acerqué, probé la comida. Tenía el punto exacto de sal. Ahora sí, le dije, esto sabe a respeto. Reímos juntos. Era una risa ligera sin nudos. Después, él puso el letrero de madera en la entrada fuego bajo. Comida de madre.
no de Rosa, no de doña, no de pobre, de madre. El día fue largo. La gente entraba y salía, algunos curiosos, otros de siempre. Se respiraba una calma distinta. Los vecinos hablaban entre ellos los cuchillos, marcaban el ritmo del trabajo y el vapor del arroz subía como una oración silenciosa. A media tarde, un hombre mayor se acercó. Venía caminando despacio con un bastón y una mirada cansada. Llevaba un sombrero raído y una camisa limpia. —¿Puedo sentarme? —preguntó con voz temblorosa. —Claro, don. —Donde quiera. Daniel le sirvió un plato de guiso con arroz. El hombre comió despacio, sin hablar. De vez en cuando cerraba los ojos como si quisiera atrapar el sabor. Cuando terminó, dejó la cuchara y me miró fijo. —Usted lo cocinó. Lo hicimos entre los dos, mi hijo y yo. Entonces, permítame decirle algo, dijo. Este plato sabe a perdón. Me quedé muda. Mi hijo también me corrió de su casa, continuó. Me dijo que estorbaba. Nunca volvió. Y hoy, al probar esto, sentí que todavía hay hijos que saben regresar. No pude responder. Solo asentí con el pecho lleno de algo caliente que no era tristeza ni alegría, era gratitud. El hombre se levantó, dejó unas monedas sobre la mesa y añadió: gracias por recordarme que todavía existe el hogar aunque esté lejos. Cuando se fue, Daniel me miró. ¿Escuchaste lo que dijo? Sí, hijo. Y espero que tú también lo escuches por dentro. Sí, ma. Lo escuché. Se quedó callado unos segundos, luego dijo: quiero mantener el puesto contigo no como castigo, sino como promesa. Entonces promételo cocinando, que tus palabras se hagan pan. Seguimos sirviendo hasta el anochecer. El cielo se volvió rosa y las últimas luces del día se reflejaban en los platos limpios. El mercado comenzó a vaciarse. Carla pasó para despedirse. Gracias por dejarme ayudar, doña Rosa. No tienes que agradecer. El fuego siempre tiene lugar para quien llega con las manos limpias. Puedo venir mañana. Si vienes con hambre de aprender, aquí hay espacio. Nos abrazamos. Fue breve, pero sincero. Cuando bajamos el toldo, Daniel se quedó mirando el local vacío. Nunca pensé que el perdón tuviera olor, dijo. Todo lo que sana huele, hijo. A veces a pan, a veces a lágrimas, pero siempre a verdad. Nos sentamos en el borde del puesto, compartiendo el último café del día. El humo subía lento, dibujando formas que se deshacían con el viento. ¿Sabes, mamá?, dijo. Antes creía que la pobreza era no tener cosas. Y ahora sé que la pobreza es no tener a quién pedirle perdón. Lo miré. No dije nada. El silencio que siguió fue el más hermoso de todos. Al llegar a casa, puse a calentar lo poco que quedaba del guiso. Mientras revolvía la olla, pensé en todas las veces que Antonio me dijo: un plato no se sirve para llenar el estómago, Rosa, se sirve para que el alma no se quede vacía. Sonreí. Quizás al fin lo había entendido. Esa noche, antes de dormir, Daniel tocó la puerta de mi cuarto. ¿Puedo pasar? Sí, hijo. Quería decirte gracias por no cerrarme la puerta, por seguir oliendo igual. Yo no cambié, Daniel. Tú aprendiste a oler distinto. Nos abrazamos largo. En ese abrazo cabían todos los años perdidos, las palabras que no dijimos, las lágrimas que sí. No hizo falta más. Cuando el sueño me alcanzó, pensé en el hombre del bastón, en los clientes que habían vuelto en Carla, pelando papas con torpeza y paciencia. Pensé en Daniel dormido en el cuarto de al lado. Y entonces entendí, no éramos una historia de pobreza, sino de regreso. Porque lo que se pierde en el ruido del orgullo se encuentra en el silencio del perdón. Cerré los ojos. El último pensamiento antes de dormir
Fue simple y suave. Así huele el hogar, así huele la paz. Si esta historia te recordó a alguien, si alguna vez has sentido el peso del orgullo o la dulzura del perdón, cuéntamelo en los comentarios. Tal vez tú también tengas una rosa en tu vida, o tal vez seas ese hijo que aún puede volver a tocar la puerta. Suscríbete, comparte o simplemente quédate escuchando. Cada día hay un nuevo relato esperándote aquí, donde las palabras no gritan, solo huelen a verdad.